Vamos a ver el síndrome del enfermo eutiroideo. Esto va a ser anormalidades que vamos a tener en las pruebas de función tiroideas. Pruebas de función tiroideas en pacientes que están enfermos, que tienen una enfermedad aguda. Entonces, casi sea cual sea la enfermedad, digamos tenemos el proceso o estamos en la sección aguda, en la fase aguda de una enfermedad. Los pacientes, cuando tienen generalmente una enfermedad, van a producir altos niveles de cortisol. O sea, si estamos en una condición de estrés, como es cuando tenemos una enfermedad, producimos cortisol. Por eso dicen que el cortisol es una hormona de estrés. Y en videos anteriores ya vimos que los glucocorticoides, como es el cortisol, lo que hacen es que inactivan a la enzima 5-desiodasa. La 5-desiodasa lo que hace es que convierte la T4 en T3. Recordemos que la hormona tiroidea producimos más cantidades de T4 que de T3, pero la T3 tiene más efecto en el órgano blanco que la T4. Entonces finalmente lo que hacemos es casi toda la T4 que producimos la convertimos en T3 y la enzima que hace esto es la 5-desiodasa. Si tenemos que el paciente que está enfermo de forma aguda está produciendo cortisol, el cortisol inactiva esta enzima. Esto quiere decir que vamos a tener una disminución de los niveles de T3. Y aparte del cortisol tenemos otras citoquinas inflamatorias, como es el interferón gamma, puede ser el factor de necrosis tumoral, factor de necrosis tumoral alfa, entre otras citoquinas inflamatorias que también inactivan esta enzima. Ahora tenemos la contraparte, que es, por un lado inactivan a la enzima 5-desiodasa y por otro lado activan a la enzima reversa. O sea, esta enzima convierte la T4 en T3 reversa. T3 reversa es similar a la T3, pero la posición en donde tiene uno de los 3 iodos es distinta, como ya lo vimos en el video anterior. Entonces aquí vamos a tener disminución de T4 finalmente, porque se está convirtiendo a T3 reversa. ¿Cómo van a ser las pruebas de función tiroidea? Vamos a tener, digamos, la fase aguda y la fase crónica. Si persiste la enfermedad del paciente, ya va a ser la forma crónica. Entonces, en la fase aguda del síndrome del enfermo tiroideo, vamos a tener, como ya vimos, disminución de los niveles de T3. La T4 y la TSH, la hormona estimulante de la tiroides o la tirotropina, van a estar normales en la fase aguda. En la fase aguda, los niveles de T4 y la TSH van a estar normales, la T3 va a estar disminuida. En la fase crónica, o sea, si persiste la enfermedad, vamos a tener disminución de T3 y a largo plazo vamos a tener disminución también de T4 y de la TSH y de la TRH. Recordemos que la TRH, la hormona liberadora de la tirotropina, es la hormona que es liberada desde el hipotálamo y estimula a la hipófisis, a la adenohipófisis, a que produzca la TSH. Y la TSH, que es liberada de la adenohipófisis, estimula a la glándula tiroidea que produzca la T4. Entonces aquí vamos a tener una disminución de TSH, de TRH y de la T4, aparte de la disminución de T3, ya cuando el paciente viene con la enfermedad de manera crónica. Entonces, digamos, tenemos un paciente, tiene una enfermedad aguda, como puede ser alguna enfermedad aguda, puede ser, por ejemplo, que el paciente se haya infectado con un microorganismo o que el paciente haya estado en estado de choque, o generalmente sean pacientes que están enfermos pues de manera severa y que están en la fase aguda. Entonces vamos a tener el paciente y va a venir con síntomas de hipotiroidismo porque tenemos disminución de los niveles de T3. Entonces el paciente va a venir con fatiga, puede ser que venga con ganancia de peso, va a venir con escalofríos porque va a tener frío, o sea, intolerancia al frío, y así vamos a tener disminución de los reflejos profundos. Y así. Entonces va a ser un paciente que está enfermo de manera aguda y generalmente pues, es una enfermedad severa y va a venir con síntomas de hipotiroidismo central. Hacemos pruebas de función tiroidea. Si es en la fase aguda vamos a encontrar disminución de la T3 con niveles normales de TSH y T4. Si ya el paciente sigue con la enfermedad de manera crónica, vamos a tener una disminución de la T3, de la TSH, de la TRH y de la T4. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.